¿Has oído hablar de las tarifas de gas exorbitantes que frenan tus transacciones de Ethereum? ¿Te preguntas cómo resolverán la escalabilidad, la seguridad y la descentralización sin que la red colapse? En este video te sumergirás en el mundo de Ethereum y sus soluciones de capa 2, un camino hacia el futuro de las finanzas descentralizadas. Exploraremos proyectos emocionantes como Arbitrum, Optimism, ZK Sync, Starknet y Metis. ¿Cuál de ellos se coronará como el verdadero campeón de la escalabilidad? ¿Cuál te permitirá realizar transacciones más rápidas y a un costo menor? Quédate hasta el final y averigüemos las respuestas. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comencemos. A medida que más y más personas se registran en las criptomonedas, la red se vuelve cada vez más tensionada. Ethereum, como líder del mercado, se encuentra en una crisis de escalabilidad, pero parece que no tendremos que esperar mucho más para tasas de transacción más bajas. Con soluciones de capa 2 es probable que el éxito de la plataforma Ethereum esté bien encaminado. Pero, ¿qué son exactamente estos proyectos de capa 2 y cómo funcionan? Vamos a verlo. Primero que nada, ¿por qué necesitamos soluciones de capa 2? Con el abrumador volumen de transacciones en Ethereum, se está convirtiendo en un sistema de quién puede permitirse pagar, para que sus transacciones se realicen más rápido que otros usuarios en la red. Hoy en día, los usuarios pueden tener que pagar varios cientos de dólares solo para completar una transacción en la red. No es ningún secreto que las altas tarifas de gas están causando una importante crisis de escalabilidad para Ethereum. En primer lugar, deben encontrar una forma de acomodar a millones, si no cientos de millones de personas en el futuro. Además, necesitan realizar más transacciones por segundo. Actualmente la capacidad de Ethereum no permite realizar un gran número de transacciones por segundo. Lo más importante es que Ethereum necesita mantener la seguridad de la red y un alto nivel de descentralización. Entonces, ¿cómo puede Ethereum mantener la escalabilidad, la seguridad y la descentralización de la cadena de bloques para que todo el sistema no colapse? Entren en juego las soluciones de capa 2. Aunque Ethereum planea lanzar varias actualizaciones en los próximos años, sus soluciones de capa 2 parecen asegurar el éxito futuro de la plataforma. Las soluciones de la capa 2 son una forma de escalar las cadenas de bloques de Ethereum. Antes de las soluciones de capa 2, Ethereum ejecutaba la cadena de bloques de manera monolítica. Eso significa que todo se hacía en la cadena de bloques, desde el procesamiento de transacciones hasta los protocolos de seguridad y la integridad de los datos. Sin embargo, Ethereum está adoptando actualmente un enfoque modular que utiliza un sistema de múltiples capas. En lugar de manejar todo por sí misma, la cadena de bloques delega parte del trabajo a otras capas de la red. En este caso, la capa 2 opera sobre Ethereum, que también se conoce como una cadena de bloques de capa 1. Otras cadenas de capa 1 que puedes usar son Bitcoin, Solana, Binance Smart Chain y otras. Ahora, ¿cómo funcionan las capas 2? Por lo general, las soluciones de capa 2 ejecutan transacciones fuera de su red subyacente. Una vez completadas, envían formas comprimidas de las transacciones de vuelta a la red. De esta manera, la capa 2 realiza la parte de ejecución, mientras que la capa 1 se encarga de la seguridad y el almacenamiento final de los datos. Muchas soluciones de capa 2 pueden ejecutarse simultáneamente en Ethereum. Eso significa que puedes tener un número mucho mayor de transacciones por segundo. Las soluciones de escalabilidad de capa 2 envían formas comprimidas de las transacciones de vuelta a Ethereum de forma regular. A su vez, Ethereum garantiza la seguridad y la descentralización de las transacciones, dado que no se requieren modificaciones en la capa 1. Todo lo que hace la capa 2 es aliviar la carga transaccional de la capa 1. De esta manera, Ethereum se vuelve menos congestionada y la cadena de bloques se vuelve más escalable. Como resultado, Ethereum puede escalarse en el futuro y seguir siendo rápido sin comprometer la seguridad y la integridad de la cadena de bloques. Veamos las soluciones de capa 2 más prometedoras, pero antes no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Dado que muchas capas 2 pueden ejecutarse simultáneamente en Ethereum, han surgido muchos proyectos en los últimos meses. Cada nueva solución de capa 2 suele ajustar el código de su predecesor para aumentar la eficiencia. Los más emocionantes son Arbitrum, Optimism, ZK Sync, Starknet y Metis. Estos proyectos suelen caer en dos categorías: Rollups, Optimism y Rollups ZK. Veamos en qué se diferencian estos proyectos. Optimism Rollups. Existen tres tipos principales de Optimism Rollups: Optimism, Arbitrum y Metis. El proyecto Optimism es la solución de capa 2 precedente que utiliza pruebas de fraude de una sola ronda y depende de la capa 1 para ejecutar las transacciones de la capa 2. Como resultado, el proceso de verificación de pruebas de fraude es instantáneo, pero conlleva tarifas de gas adicionales debido a su dependencia de los procesos de ejecución de la capa 1. Arbitrum, por otro lado, identificó este problema y modificó el código fuente de Optimism para implementar pruebas de fraude de varias rondas. De esta manera, las transacciones no se ejecutan completamente en la capa 1. Por último, está Metis, un proyecto derivado de Optimism que ofrece un mayor nivel de descentralización. Lo hace utilizando múltiples secuenciadores en lugar de uno, como hace Optimism. También utiliza su propia máquina virtual llamada Metis Virtual Machine. Desde el lanzamiento de Metis ha habido mucha emoción e interés creciente en el proyecto, especialmente porque utiliza su propio token, Metis DAO. ¿Y por qué se llaman Optimism Rollups?
Rollups se conocen como Optimism Rollups porque utilizan un sistema de honor, en el que el contrato inteligente de la capa 1 no valida que los cambios de estado de la capa 2 se hayan realizado correctamente. Además, Optimism y Arbitrum no tienen sus propios tokens. En su lugar utilizan Wrapped ETH, que tienen una relación de 1 con el token ETH. Como resultado, ambos tienen compatibilidad de tokens ERC20 entre cadenas. Rollups ZK o de conocimiento cero. También tenemos ZK Rollups como ZK Sync y Starknet. También carecen de tokens y funcionan de manera similar a los rollups optimistas en el sentido de que comprimen grandes transacciones fuera de la cadena y las envían como una sola transacción a Ethereum. La principal diferencia es que los contratos inteligentes de Ethereum no aceptan la transacción fuera de la cadena de buena fe. En su lugar, los ZK Rollups requieren una prueba criptográfica de conocimiento cero, de que todas las transacciones se realizaron correctamente. Al final, cada lote de transacciones tendrá su propia prueba de validez enviada a Ethereum. Si no lo entendiste muy bien, no te preocupes, porque próximamente le dedicaremos un video entero a esto. Así que asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perdértelo. Veamos ahora una comparación entre Optimism Rollups y ZK Rollups. Los Optimism Rollups pueden tener más disputas sobre la validez de las transacciones. Más disputas podrían significar periodos de retiro significativamente más largos en comparación con los ZK Rollups. Por otro lado, los Rollups optimistas proporcionan ganancias significativas en escalabilidad, ya que no necesitan realizar cálculos adicionales por defecto. Y entonces te preguntarás, ¿cuál es la mejor solución de capa 2? Las capas 2 reducen significativamente las tarifas de gas y ayudan a escalar a Ethereum para admitir más transacciones por segundo. Sin embargo, los usuarios parecen preferir Arbitrum sobre otras soluciones de capa 2. De hecho, Arbitrum es la solución líder entre todos los demás proyectos de capa 2, con la mayoría de usuarios y el valor total bloqueado más alto de los contratos inteligentes. Actualmente, los usuarios prefieren Arbitrum para la escalabilidad de Ethereum. En lo que respecta al futuro de Ethereum, las tecnologías de capa 2 parecen prometedoras para el líder del mercado. Esperemos que estos proyectos continúen resolviendo los problemas de congestión y las altas tarifas de gas que los usuarios tienen que pagar actualmente para usar la plataforma. Y eso es todo lo que debes saber sobre las soluciones de capa 2. Si tienes preguntas, no dudes en colocarla en los comentarios. Si te gustó el video, déjanos tu like y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para cada semana tener el mejor material del criptomundo en tus manos. Nos vemos en el siguiente video.